la formulación de estrategias, prevención y utilización de herramientas de análisis, el diagnóstico, técnicas y métodos, así como la estrategia de negociación y manejo de crisis, basado en el diálogo y la solución transformativa de los conflictos desde una mirada intercultural y un enfoque institucional. Este taller está dirigido a todos los funcionarios, directivos y personal que labora en temas de desarrollo e inclusión social de los gobiernos nacionales, regionales y locales, así como a todo el público en general interesado en nuestra temática. Saludamos y damos la cordial bienvenida a nuestro experto, ya lo tenemos en sala, José Luis Álvarez, consultor de la Dirección de Implementación de Políticas de Articulación Territorial del MIDIS. En este taller virtual desarrollaremos el tema número 4, diálogo y negociación de conflictos interculturales. Nuestra metodología de trabajo, le recordamos ya que tenemos dos momentos. Nuestro primer momento se abordará, ya está a cargo de nuestro ponente, quien abordará los marcos conceptuales de los temas programados, y nuestro segundo momento estará pues para responder las consultas y dudas a cargo de él para sus trabajos que tienen que presentar el día domingo 20. Bien, entonces damos la bienvenida a nuestro experto José Luis Álvarez Ramos. Bienvenido, José Luis. Adelante. Gracias, Aide. Buenas tardes con todos. Un abrazo y un saludo. Y gracias por su asistencia. Esta es la eh, cuarta sesión. Tercera sesión, no cuartas, que vamos a trabajar el tema de negociación y diálogo intercultural. Entonces, este tema es importante porque vivimos en un país pluricultural y obviamente toda nuestra, digamos, acción está enfocada en esos temas. Entonces, voy a poner el PPT y vamos a pasar después dos videos para comenzar a compartir el curso. Eh, bueno, en primer lugar, eh, siempre partimos de presupuesto, lo vimos en la clase anterior, del conflicto como un carácter multidimensional, donde el aspecto cultural juega un rol importante y se matiza con todos los otros elementos. Hay que entender que toda sociedad, en términos amplios, tiene tres sistemas, digamos, en términos sociológicos, para decirlo de una manera. Tiene un sistema económico, un sistema, un patrón, en este caso el libre mercado o la economía controlada por el Estado, según sea el caso. Un sistema político, cual hay un balance, se aspira a un balance de poderes en la democracia, del poder legislativo, ejecutivo, el poder judicial. Y existe un sistema cultural, moral, que se refiere a los valores. Vamos a trabajar ahora esta parte del sistema, esta capa del sistema, y para eso hay que entender qué entendemos por cultura. Cultura es, la definición clásica es un sistema de creencias, valores, tradiciones, ¿no? En donde la lengua, el arte, el comportamiento y las normas y la visión definen el patrón cultural y se transmite de generación en generación. El concepto de cultura en realidad tiene una historia desde su origen, ¿no? Cultura es, digamos, cuidado, entre los griegos, en una palabra antigua, cultivo, colare. Luego tú adquirió en el siglo XIX ya alguna prestancia en, digamos, en la filosofía primero como espíritu del pueblo, tanto en la tradición eurocéntrica, sobre todo el Bolkestein, de la cultura germana, pero posteriormente antropólogos como Malinowski, Pritchard, Levi-Strauss democratizaron el concepto de cultura y hablan de un sentido ya no de lo oculto, sino de todo civilización. En el siglo XX-XXI ya estamos en un proceso de posmodernidad, donde el concepto cultura adquiere otro matiz ya de mucho más amplio, ¿no? Donde se habla ya de hibridación cultural, de
procesos más de circulación y consumo de culturas, es decir, es más variado el concepto. Entonces, nos interesa de este concepto, nos interesa puesto que tiene varios niveles. Hay un primer nivel del concepto que tiene que ver con la música, la artesanía, el teatro, la cultura, las artes, etcétera, que en este clase no es una capa que nos interesa particularmente. Otro segundo nivel es del patrimonio, tanto material o inmaterial, donde hablamos de cocina, ritual, etcétera. Y el tercer nivel, que es la interculturalidad, que es lo que vamos a trabajar, que es el nivel de la subjetividad, el nivel de la forma de entender y relacionarse con el mundo y con los otros que tienen los seres humanos. Esta es la capa que vamos a trabajar ahora, la capa de la subjetividad, la capa que relaciona con el modo de vida con los otros y la naturaleza. Entonces, y eso particularmente se construye en diálogo. Las culturas se definen en función a otras. Uno se define su identidad en función a otros, en la comparación o en la afirmación con los otros. Entonces, cultura, primero, no es genético, no es que uno nace con la cultura, sino es algo que se adquiere mediante la convivencia, no hay un gen cultural, existe un gen que del patrón para que la gente aprenda el comportamiento y el medio ambiente y se adapta, pero no existe algo así como que uno nace con la cultura, como dice alguno, dice, lleva en la sangre, eso no existe. La cultura modifica el patrón y le da libertad y es compartida por un colectivo. Está en relación y en coherencia con un sistema. Entonces, toda persona tiene una cultura, todo ser humano, no existe alguien como la no cultura, o sea, incluso los no contactados o los de aislamiento voluntario, que son los que están en la Amazonía peruana y brasileña, y en algunos lugares del Asia también, este, tienen cultura, una cultura ligada a su medio ambiente. Entonces hay un desarrollo de su propia, digamos, artefactos para que adquieran su convivencia y esto es el patrón de todo ser humano, incluso de algunos animales que tienen comportamientos, patrones culturales. Bueno, más específicamente nos interesan dos conceptos para lo que tiene que ver con la gestión del conflicto. Uno son el concepto de valores. ¿Qué es el concepto de valores? eh, Son las pautas que la sociedad desea que se impregnen en la conducta individual o colectiva. Son los parámetros que eh, modifican el comportamiento y que en la educación puede ser premiado o castigado, ¿no? Y están básicamente en el plano emocional. Un valor, por ejemplo, es la verdad. O sea, la gente, algunos dicen que es un valor humano, pero culturalmente es relativo porque hay culturas que no es que premian el engaño, sino que son tolerantes al engaño, ¿no? Entonces, un valor, por ejemplo, es eh, determinado patrón de belleza, para algunos es digamos, un tipo de forma, digamos, del de comportamiento, de física, y para otros no. Entonces son valores que se modifican de grupo a grupo. Y otro concepto que nos interesa son las creencias. ¿Qué son las creencias? Son aquellas, digamos, proposiciones o ideas que un grupo reconoce como verdadero, independientemente de que sea objetivamente verdadero o falso. Por ejemplo, en muchos lugares de los Andes existen grupos, la creencia en los sapos, el espíritu de las montañas, ¿no? Entonces, para un geólogo, un geógrafo, bueno, es un conjunto de rocas, una montaña, y que puede haber minerales, pero para determinados pueblos no lo es. Para determinados pueblos es una espiritualidad y por lo tanto le ofrecen eh, ofrendas. Un caso, por ejemplo, que les puedo contar es el del Apu Caraguarazo, que está identificado que tiene grandes vetas de oro, que fue concesionado a una empresa australiana. Durante un tiempo intentaron, obviamente, iniciar una labor de exploración y de identificación y bueno, no se lo permitieron porque para los pobladores de esa zona de Ayacucho es un apu tutelar. Incluso los danzantes de tijeras van y hacen digamos, su iniciación. Entonces, es una creencia. O sea, independientemente de que sea verdad o falsa, la gente cree en ella y por lo tanto existe siendo. Entonces,
esos son conceptos claves. ¿Y cómo se aprende estos conceptos? Por la aculturación, es decir, cuando el niño, desde niño va aprendiendo, les van enseñando tanto en la escuela como en la familia o en el entorno social, y le va señalando cuáles son los valores, cuáles son las creencias. Es el proceso de aculturación o, eh, o endoculturación. Otro concepto que nos interesa es el concepto de etnocentrismo, que es creer a veces que una cultura es única, es válida y es la verdadera. Obviamente no es así, pero el concepto nos interesa para un poco relativizar las visiones, y el concepto de multiculturalidad. Entonces, pero todos estos conceptos están en el plano de los valores, en el plano de las emociones, y Horacio Andrade llamaba del sistema cultural, ¿no? En la que están los valores, las creencias, las conductas, las manifestaciones simbólicas, estructurales. Entonces, en ese plano donde nosotros vamos a trabajar ahora a partir de la gestión de conflictos. Entonces, ¿qué es la diversidad cultural? Entonces, refleja las diferencias que tienen los pueblos, las culturas, ¿no? En su manera de ver, y que, según Levi-Strauss, son absolutamente fecundas y que es posible generar progreso a partir de ellas. Entonces, esto es, digamos, la visión que habla de la diferencia y la diversidad, que no tiene nada que ver con los conceptos de, no justifica ni la desigualdad, ni la discrepancia, ni la divergencia, ni la oposición y contraste, ni la variedad, ni la multiplicidad, que son conceptos afines, pero en el plano cultural, para la diversidad es un concepto mucho más amplio. ¿Cuándo surge para los conflictos este concepto como válido, como metodológica y teóricamente válido? Es a raíz de un libro de Huntington, cuando escribe hace algunas décadas un libro que se llamó El choque de las civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. Huntington en 1993 abre esta teoría que trata de explicar la situación posguerra fría. Después de la Guerra Fría, de la caída del muro de Berlín, ellos pensaron pues que la contradicción política global, comunismo, capitalismo había terminado. Incluso Fukuyama hablaba del fin de la historia, pero en realidad Huntington sostiene que entramos a un nuevo ciclo de conflictos que están basados en la cultura y en la civilización, en el choque de culturas y choque de civilizaciones. Bueno, esta teoría adquiere importancia con la caída del muro de Berlín, adquiere la caída de las Torres Gemelas, cuando la cultura musulmana pues se enfrenta abiertamente a Occidente, hecho que estamos viendo cotidianamente de diversas maneras, y que pues marca una nueva etapa de los conflictos. Entonces, hay un enfrentamiento de las culturas internas que superpone al tema militar, político, económico. Hay fracasos en los sistemas comunicativos, la hegemonía occidental cada vez pierde más fuerza, estamos entrando a un mundo absolutamente diverso, y la explosión de códigos, signos, y hay una crisis de identidad. Entonces Huntington traza un mapa mundial de las civilizaciones, la angloamericana, Estados Unidos, latinoamericana a partir de México, que es toda una civilización para él, la europea occidental, la europea, que es Alemania, Italia, Reino Unido, el mundo islámico, que es toda la parte de una parte de África y de Medio Oriente, eh, la ortodoxa rusa, que es Rusia, ¿no? Eh, la India, que es toda una parcela del mundo también, China asiática, japonesa, africana y la oceánica polinésica. Entonces, él traza ese mapa y sostiene que el mundo va a estar en constante eclosión y constante conflicto y tensión a partir de estas diferencias. Y bueno, la evidencia posterior, la evidencia actual muestra que es verdad, que gran parte de nuestra conflictividad se entiende por el choque de valores y de creencias. Bueno, ¿qué sucede ya posteriormente? Posteriormente, la OIT, Naciones Unidas, toman conciencia de este problema y emiten un convenio 169, donde reconoce derechos a estos pueblos
que habían estado originarios, le llama, indígenas, que en inglés es originario, no es indígena, ojo, indígena es una parcela porque estamos hablando de todo el mundo, no es originario, pueblos que existieron antes de la colonización, que a nivel mundial son 5.000 pueblos, que estamos hablando de 370 millones de personas en 70 países. 370 millones es una parcela importante y que el 60 o 70% no están todavía definidos. En América Latina estamos hablando de 522 pueblos y de 420 lenguas. Estamos hablando de 28 millones, estamos hablando de un país entero, ¿no? Entonces, están pues los Aguajún de Perú, los de Chiapas, los Masáis del África también, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pero no es que estas culturas estén, digamos, como un museo, ¿no? Que estén ahí perfectamente conservadas desde antes de la colonia, no, de la colonización, no. Estas culturas están en proceso de lo que llama García Canclini hibridación, o sea, están en contacto con la modernidad, entran y salen de la modernidad, mo- transforman valores, modifican, están en constante intercambio, ¿no? Y que además combinan elementos de la modernidad. Son comunidades que pues usan celulares, están en constante en Facebook, tú lo ves en todos los elementos tecnológicos, pero algunos valores permanecen, ¿no? Y están en constante proceso de adaptación. Entonces, le llamamos cultura híbrida, entonces, a este proceso de adaptación a la modernidad, a la tecnología, vía la inmigración, todos los aparatos de la globalización, y donde se mezclan estos valores, pero también se conservan. Entonces, hoy empieza a legislar en 1969. ¿Por qué señalo esto? Porque es en ese marco donde se van a dar todas las negociaciones desde el punto de vista cultural. Entonces hay que tener en cuenta que trabajar el tema intercultural en conflictos tenemos que tener este marco, aun cuando no sean pueblos de consulta previa autorizados, es el marco donde debemos nosotros movernos. Entonces este tratado internacional del Convenio 169 marca pues un derrotero de la forma como políticamente debemos relacionarnos socialmente con estos grupos, ¿no? Y desde la década del 70 este proceso se inició y el 90 ya entra el convenio en rigor y el 189 ya se legisla, ¿no? En 1989. ¿Qué dice el convenio? Hay cuatro puntos centrales. Uno es la autodeterminación, que es, digamos, el derecho de los pueblos a determinar su propio destino, la participación, que deben tomar participación en las decisiones que les afectan directamente a ellos, la igualdad y los derechos. Entonces, los derechos básicos, ¿no? Es derecho a la tierra y los recursos, el derecho a la salud, el derecho a la educación en su propia ley, ¿no? Entonces, la consulta en sí, el búsqueda de un consentimiento libre, previo e informado, una participación efectiva y un derecho de la información. Entonces, y también el derecho a la tierra, al derecho a la propiedad, el derecho a la explotación del recurso y al consentimiento de los proyectos, ¿no? Entonces, este convenio plantea un sistema de monitoreo y un mecanismo de denuncia y un mecanismo de cooperación al cual los países se suman, y entre ellos el Perú. ¿Cuáles son los conceptos centrales? Esto es muy importante, ¿no? Son los conceptos que nosotros tenemos que tener en claro cuando iniciamos estos procesos de negociación con grupos culturalmente diferentes, ¿no? No necesariamente aquellos que han sido reconocidos por el Ministerio de Cultura, no necesariamente, sino estamos hablando de grupos, independientemente de que han sido reconocidos, se declaran a sí mismos como grupos culturalmente diferentes o manifiestan en sus conductas y creencias una visión diferente. El pluralismo jurídico, que es reconocimiento que tienen formas alternativas de normas, ¿no? Si uno va a la Amazonía, va a encontrar cómo se legisla diariamente sobre el comportamiento. El APU define pues el castigo, las conductas dentro de la comunidad, es el líder que imparte justicia bajo normas orales, básicamente. El acceso a la justicia igualmente, pero esto no compite
con la justicia ordinaria que la complementa. El tema de la competencia territorial y personal es otro concepto importante. El derecho consuetudinario, igualmente el concepto de comunidad campesina, comunidad nativa, son los conceptos que están marcados en nuestra legislación, el concepto de coordinación, el concepto de derechos fundamentales y derechos humanos, de interculturalidad, de jurisdicción ordinaria, etcétera. Entonces el convenio marca esta pauta para legislar y obviamente nuestras fuentes es, digamos, la Constitución, los pactos internacionales, de alguna manera definen esta relación. ¿Qué derechos están claramente identificados? El derecho a la identidad cultural, que es aquel que obliga al Estado a respetar la identidad de los pueblos, su organización, sus autoridades, sus idiomas, sus costumbres y tradiciones, en base al diálogo, el derecho a expresarse en su propia lengua, que en los espacios privados y públicos, y que el Estado debe implementar políticas para revitalizar no solo eso, sino también tratar de establecer comunicación en ellas, ¿no? El derecho a la educación intercultural, igual, ¿no? Que también deben ser educados en lengua española y también la lengua de su origen, administrar justicia igualmente, tanto en constitucionaria como ordinaria, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, igualmente, el derecho a la propiedad comunal y posesión de tierras y territorios, que es otro elemento fundamental también, el derecho a la consulta previa, ya lo habíamos señalado, el derecho a la participación, tanto en las decisiones como a veces en la misma ejecución o implementación, y el derecho también a determinar sus prioridades de desarrollo, y el Estado está obligado a respetar estos derechos. Entonces, esto es de la identificación de la consulta previa. Entonces, se tiene un criterio objetivo, ¿no? Continuidad territorial, instituciones distintivas, es decir, deben estar presentes y tiene una parte subjetiva que es la autoidentificación. Este es el proceso, ¿no? De la consulta. Este no es un curso de la consulta, pero es necesario mencionar que es el marco, digamos, legal donde debemos nosotros trabajar el tema intercultural en el proceso de diálogo que vamos a ir con. Entonces, eh, em, el tema de la participación ciudadana y la generación de confianza y el diálogo cultural son los intercultural, que son los elementos y los conceptos claves para trabajar. Bueno, existe en una base de datos de pueblos indígenas y originarios en hecho por el Ministerio de Cultura, que es bastante desarrollado, bastante preciso. Les aconsejo que visiten a aquellos que no han trabajado y van a tener mucha información aparte de nuestra realidad de los pueblos en nuestro país. Bueno, esta es la parte normal y digamos formal, legal. Entonces, pero es una herramienta en cual debemos conocer y saber para entrar a trabajar el manejo y la gestión de conflictos y el diálogo intercultural. Otro elemento que nosotros debemos ser muy precisos, que tiene que ver con el diagnóstico, y es el hecho de que cuando vamos a entrar a un diálogo con las comunidades o un proceso de negociación, tenemos que tener en claro conocer la comunidad. Es decir, no hacer un profundo estudio de comunidad o hacer un trabajo antropológico, sino empezar a delimitar aspectos centrales de la organización para conocer el territorio del cual o la sociedad o la cultura que vamos a trabajar. Una comunidad, cualquiera que sea, esta amazónica, andina, es una agrupación organizada, tiene un territorio común, tiene una conciencia de pertenencia y de cohesión social, una continuidad en el tiempo, tiene rasgos comunes, tiene una profundidad emocional de interacción constante, a veces una o varias religiones, según el caso, profesionales, actividades de interés común, ciertos compromisos morales y de intimidad personal, y obviamente la pluralidad y el objetivo y función común. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar y tenemos que empezar a establecer y conocer, porque
Es el primer paso. Y luego les voy a emplear un poco las técnicas para establecer estos patrones de diálogo más objetivos, ¿no? Entonces, es una estructura eh, que interactúan pues dinámicamente, ¿no? Todos los días, donde hay ciertas funciones, hay una dinámica al interior de ella. Entonces hay que conocer, estructurar, hacer un análisis situacional de la comunidad, de sus infraestructuras, digamos, su estratificación social, porque las comunidades son sociedades desiguales. No hay que romantizar la idea de que las comunidades todos son iguales, tienen iguales derechos, no es así. Hay una división siempre sociodemográfica y económica o social al interior de la comunidad y hay que conocer esos elementos y conocer su dinámica, ¿no? O sea, porque toda comunidad tiene fuerzas internas que le van ordenando, moldeando, que lo van integrando, pero también hay fuerzas externas o que operan del exterior o personas que han retornado, que son fuerzas que operan para, digamos, vulnerar su organización. Entonces, eh, hay que conocer la comunidad que vamos a trabajar o que vamos a dialogar, por lo menos hacer un análisis situacional, recoger buena información digamos, del área que vamos a intervenir. Porque siempre hay un conflicto entre lo comunal y lo privado, ¿no? Hay el marco de las leyes de la comunidad, de los territorios, el tema de la propiedad siempre es, eh, digamos, delicado. Y también la gobernanza. Al interior de cada comunidad hay un tipo de gobernanza. Puede ser el cacique, el curaque, el apu, puede ser el barayo, el presidente comunal, o cuál es su real representatividad y legitimidad, su competencia frente a las autoridades del Estado. Todo eso es necesario conocer, y su relación con el medio ambiente. También puede ser una sociedad como las amazónicas que viven del bosque, que les da alimentos en la casa, transformación, están sufriendo el agotamiento de recursos, o puede ser agrícola también, que son comunidades que planifican el agro, venden al mercado. Entonces, todos esos elementos tenemos que conocer su propia identidad, historia, ¿no? Su memoria, sus tradiciones, eh, porque eso nos va a permitir ya, digamos, elementos con el cual nosotros vamos a tomar como referencia al momento de la negociación y el diálogo. Entonces, es básico hacer un análisis situacional, un diagnóstico situacional de la comunidad o las comunidades con las que vamos a trabajar. Y sobre todo el análisis de su estructura interna y redes de poder. ¿Quiénes toman las decisiones en la comunidad? ¿Cómo es el mecanismo? ¿Cuál es la influencia? La forma como ellos tienen de organizar las decisiones. Y eso tenemos que conocer, porque si no, obviamente todo diálogo va a ser imposible, ¿no? Entonces, bueno, esto es básico. Entonces, en primer lugar, el aspecto legal, el aspecto formal, el aspecto que marca no solamente el convenio 169, sino la ley de comunidades, las distintas normas que están sobre las comunidades. Y en segundo lugar, el conocer social y antropológicamente a la comunidad en sus redes internas, el poder, su organización. Esto ya nos marca y nos establece cómo construir una estrategia de negociación con cada uno de ellos. Aquí sí, como siempre, hay dos caminos, la del poder, la de que nos sentamos solamente en el tema formal o de la autoridad del Estado, o digamos, el poder legítimo, el que surge a partir de los acuerdos, ¿no? El que surge a partir del diálogo y del conocimiento interno de las redes, ¿no? Al interior de la comunidad. Eso es muy importante. Tenemos que ser conscientes de las fuerzas que hay, los poderes que hay al interior de la comunidad y las decisiones que van a ir tomando ellos. Hay que hacer su mapa de intereses. Normalmente en las comunidades hay siempre diferentes intereses, aun cuando muestra una cohesión interna, hay intereses al interior que es necesario conocer. Bueno, entonces, digamos que ya tenemos un mapa legal y un mapa social y cultural de la comunidad. Ahora, para la negociación en sí, ¿cuál es la herramienta, la estrategia útil para poder establecer los diálogos?
Y aquí voy a usar algunos autores, algunas técnicas que están hechos para otras realidades, otros, pero que son fáciles de adaptar. En el proceso de negociación hay que entender que hay una relación de poder entre el mecanismo intercultural que es necesario conocer, que es básicamente lo que Hosted llama las dimensiones culturales. Es decir, Hosted desarrolla una teoría de las dimensiones culturales que nos permiten mapear y conocer a una sociedad y que es útil para los procesos de diálogo. Uno es la distancia del poder. ¿Qué quiero decir con esto? Y es muy importante. Nosotros tenemos que entender si la comunidad, la organización, la cultura, el grupo con el que vamos a negociar, eh, aceptan o esperan que el poder se distribuya de manera desigual. Aceptan la jerarquía, la autoridad como natural, ¿no? De hecho, eh, hay muchas, más las comunidades andinas, digamos, aceptan por largos siglos de colonialismo, digamos, que la jerarquía digamos, aceptada y no cuestionada. Entonces, la autoridad es clave. Entonces, ahí, conociendo eso, tenemos que establecer los diálogos por los niveles que así corresponden. Pero hay sociedades que tienen baja distancia del poder, donde la distribución es más equitativa, no existe esa jerarquía. Hay sociedades que valoran la independencia, la igualdad de oportunidades, y las estructuras jerárquicas no son tan marcadas como los amazónicos, ¿no? Ahí no hay una estructura, no han soportado estructuras coloniales muy fuertes, no han pasado prácticamente primero los incas nunca llegaron, la colonia parcialmente, quizás los grupos religiosos sí, y entraron a la modernidad casi al final de la República, y obviamente tienen una visión muy igualitaria del poder. Entonces, eh, una oportunidad, un diálogo que tuve cuando fuimos con el premier Salvador Solar, diálogo, bueno, le decían que para ellos era bastante conocido, puesto que habían visto la película Patelón de Visitadoras, por lo tanto lo consideraban su amigo. Entonces, eso era imposible decirlo a alguien en contexto andino, pues, ¿no? Entonces había una relación muy cercana al poder, establecían no la jerarquía, mientras que en ese mismo contexto había todo un ritual en el mundo andino para las autoridades nacionales. Esa distancia al poder es importante porque te va a marcar qué tipo de diálogo vas a establecer con ellos. Un diálogo más igualitario, un diálogo basado en jerarquías, o qué es lo que tú vas a establecer. Entonces es importante conocer la distancia que tiene en la noción de poder la comunidad a la que tú vas a abordar. En segundo lugar, si bien las comunidades tienen cierta cohesión social, hay algunas que son más individualistas que otras. ¿Qué significa? Hay unas que están fundadas en el núcleo familiar y en la autonomía individual, y hay otros que sí tienen grupos y cohesiones muy fuertes y lealtades inquebrantables. Entonces, eso también hay que conocer porque te va a marcar el trato y la estrategia de negociación que debes tener con ellos, ¿no? Entonces, es otro elemento clave. Estos son como las claves, ¿no? De todo el estudio que uno hace en la comunidad en general, que es necesario tener una visión. Estas son claves que te van a permitir armar tu estrategia de diálogo y negociación. Otro aspecto es la masculinidad y la feminidad. Por ejemplo, en la Amazonía peruana hay un grupo que se llama los Urarinas, el cual las mujeres tienen poca participación, hablan muy poco con los extraños y son hombres menos. Entonces, pero sí tiene mucha participación en las decisiones internas, ¿no? Es una sociedad más, tiene este tipo de valores, pero al momento de negociar, sí los hombres le consultan. Pero no así en sociedades andinas, donde a veces la mujer tiene una participación directa en asambleas, en algunas, no en todas, y tienen incluso mujeres dirigentes. Entonces, es muy importante porque el tipo de diálogo que vas a sostener con una sociedad más masculina, con una más femenina, es diferente, ¿no?
es diferente. Entonces, otro elemento clave que hay que considerar. El otro elemento es lo que se llama la evitación de la incertidumbre. ¿Qué significa eso? Que hay sociedades que tienen una ansiedad ante lo desconocido y lo ambiguo y necesitan reglas y procedimientos claros. Es decir, por ejemplo, necesitan que le establezcas cuáles son los pasos que vas a seguir en este proceso de diálogo que estás armando, pero de manera clara, con fechas, cronogramas, etcétera. Pero hay otras que sí son cómodos con cierta ambigüedad, incertidumbre, y lo hacen más tolerante al riesgo y a la innovación, porque siempre tienen un espacio para ellos también intervenir y mejorar el proceso de negociación. Entonces, no digo que en ningún momento estoy diciendo que ni una es mejor que la otra, o sea, simplemente que son diferentes y hay que conocer. Aquí no estoy haciendo un curso de valoración, ¿no? Estamos tratando de entender eh, ese proceso. Entonces, eh, ya, entonces, eh, bueno, otro elemento es que si hay una orientación al corto o a largo plazo. Hay sociedades donde tienen una orientación a largo plazo, que son algunas agrícolas que tienen una visión de tiempo más amplia porque la agricultura requiere de planificación, y otras que son más al corto plazo, que algunas amazónicas son así, porque obviamente viven de la caza, la pesca, o sea, si tienen una orientación muy cercana, que si un día no pesca o no alimenta, pues simplemente tienen problemas, mientras que el agricultor tiene que tener un sistema de planificación, de guardado de semillas, etcétera, etcétera, que es necesario. Bueno, ese es un aspecto o varios aspectos que hay que tener en cuenta para armar tu estrategia. Eso es muy importante. Por eso señalo que estos elementos son claves al momento de armar la estrategia intercultural de todo ese universo de la comunidad. Otro es el modelo Gesteland, que es un modelo que surgió en los 70, que es útil, ¿no? Que nos permite entender las dimensiones culturales, ¿no? La orientación al tiempo, es decir, lo que decíamos, ¿no? Funciona la incertidumbre, pero acá es más cómo manejan sus tareas, no cómo manejan su agenda, sus fechas, si son más cumplidos con las fechas, si son más exigentes o si son más expresivos. Hay culturas que son más expresivas que otras, directamente te dicen las cosas, y otras que no, que son mucho más, esperan, se discuten mucho entre ellos, no te dicen las cosas directas, siempre guardan para sí mismos muchas decisiones, y otra es la formalidad, ¿no? Si son muy formales con las jerarquías. Entonces, todos estos aspectos son claves para el proceso de negociación dentro de la estructura social, ¿no? Pueden ser estructuras agrícolas, producción, que te dan siempre esos datos para conocer que son necesarios, pero ya para negociación así, estos valores, estas dimensiones más subjetivas son importantes. Otro elemento es la famosa toma de decisiones. Hay tres tipos de toma de decisiones. Hay un proceso lineal y un proceso circular. ¿Qué significa? Algunas culturas siguen un proceso lineal, es decir, estructuran su decisión en los momentos que se planea, y otros que son circulares, es decir, retornan, es decir, a la decisión, la propuesta de decisión que ustedes toman, que ustedes proponen, es decir, entonces vamos a consultar. Entonces hacen un círculo, vuelven al punto inicial y vuelven y aceptan o niegan. Entonces hay que conocer si su proceso de toma de decisiones es lineal o circular, porque eso va a atravesar tu estrategia. Porque tú vas a querer ir de repente tener una decisión, ¿no? Y te dicen, bueno, vamos a consultar otras bases. Alguien puede entender que están negando. No, no están negando, simplemente están trabajando su modelo de toma de decisiones, que es diferente. Hay muchos colegas que he visto que en procesos se angustiaban porque le decían, señores, muy bien, excelente. Bueno, ahora vamos a discutir, le vamos a dar la respuesta en la próxima reunión. Y ellos iban por una respuesta y se desesperaban, ¿no? Decían, bueno, que no, que por qué, que estuvimos mal, pero ya conociendo, decían, no, el problema es que ellos son así, así toman sus decisiones, siempre se autoconsultan. En cambio, otros son más lineales, toman las decisiones ya, aceptados, señores, todos de acuerdo, sí, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces, puede ser las comunidades amazónicas a veces, ¿están de acuerdo todos? Repiten y todos sí, ¿no? La discrepancia es mínima.
Entonces, es muy importante conocer cómo toman sus decisiones. Otro es el consenso o la jerarquía, es decir, hay algunos que toman sus decisiones en consenso, asamblea, otro que encargan al APO, al presidente comunal, quien sea, tomar la decisión por ellos, cual representa. Entonces es muy importante también, porque tú puedes llevar a una asamblea un tema que lo puede tomar de decisión simplemente la junta directiva. Entonces a veces algunos colegas dicen, no, pero es como una asamblea, es comunal, ahí todo tiene que pasar por la asamblea. No, señor, no todo pasa por la asamblea, no todo pasa por el consenso. Hay decisiones que se toman a un nivel más jerárquico y el cual nadie discute. No digo que sea una decisión pues está escondida, ¿no? Sino son sus formas de organizar su decisión. Y hay otros que son más racionales, que quieren más evidencias, pruebas, datos, explicaciones técnicas, y hay otros que por intuición, ¿no? Y parece, por cierta empatía toman las decisiones, ¿no? Entonces, por experiencia, digamos. Entonces hay que conocer cómo establecen esas decisiones. Entonces, esos son aspectos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? También la orientación transnacional o relacional, hay algunas que están orientadas a la transacción, al acuerdo final, al documento, digamos, y hay otros que en cambio quieren construir relaciones a largo plazo, tienen que una amistad, digamos, con los operadores, los gestores, y conocer a las personas, preguntan por la familia, preguntan por qué, porque no están pensando en el trato en sí, sino están pensando en construir una relación. Es muy importante conocer porque hay culturas, dirigentes que al final terminas siendo tu amigo, ¿no? Yo tengo muchos con los que he participado en mesas de diálogo en la Amazonía, me llaman a veces para el cumpleaños, yo lo tengo que llamar porque independientemente que ya terminó el proceso de negociación, ya se acabó, ya de repente el conflicto está, queda la amistad. Entonces son orientados a la relacional. Eso es patrones culturales. En cambio, otros que ya cerraron, de repente te encuentras y te saludas y te reconocen o no, pero no es que uno u otro sea mejor, simplemente que son patrones de negociación que hay que conservar. Bueno, ya hablamos del enfoque individual y colectivo. Y otro es el enfoque competitivo y de cooperación. Hay unos que tienen un enfoque de que gane el Estado, que gane las empresas, y otros que no, que quieren ellos beneficio al máximo. Entonces, esos son patrones y valores culturales, ¿no? Hay que conocer por eso esos aspectos de las culturas para poder establecer la negociación. Otro elemento es en cuanto al tipo de trabajo y liderazgo. Hay algunos que son más autoritarios, otros más participativos. Es muy importante también eso, que hay un liderazgo muy autoritario, llamémoslo así, pero hay unos que sí construyen una decisión más participativa, y hablamos del individualismo y colectivismo, y hay otros que están orientados a las tareas, otros a las personas. Es decir, cuando dice tareas se van con los objetivos como grupo, y hay otros que encargan, ¿no? Que encargan. Dice, bueno, él va a resolver, nosotros lo responsabilizamos, que él se va a encargar de la negociación, también el otro no, encarga la tarea y que tiene que el grupo entender cada paso que da. Entonces, todos esos aspectos es muy importante conocer del universo cultural, esta dimensión, ¿ya? Para poder establecer tu estrategia, ¿no? Tu estrategia. Sin ella no vas a poder trabajar. Entonces, eh, quiero poner un par de videos ahora, eh, digamos, un primer video que nos va a permitir ya de entrada para trabajar el tema de las dimensiones del diálogo y las diferencias, ¿no? Ya, ahorita vamos a ver.
Tengo un temita con la verdad y con las conversaciones. Me formé como científica, pero terminé tomando caminos extraños. La ciencia es una manera de hacerle preguntas al mundo y de escuchar sus respuestas. Nunca sabremos todo, pero eso no quiere decir que no sepamos nada. Hay mucho que ya sabemos. Sin embargo, la evidencia a veces es dejada de lado a la hora de tomar decisiones o de formarnos una imagen del mundo. Por ejemplo, ya sabemos que el cambio climático es una realidad, pero hay quienes lo niegan. Ya sabemos que las vacunas funcionan y son seguras, pero también hay quienes dudan. Esa fue mi primera decepción. Las evidencias son necesarias, pero no suficientes. Con esto se me abrió un nuevo camino. Pensé que el problema era la educación, así que dejé el laboratorio y me dediqué a enseñar. Amo la docencia. El aula es uno de mis lugares preferidos, pero ahí encontré el mismo problema que antes. Estaba enseñando sobre vacunas y una estudiante dijo que ella no se vacunaba porque las vacunas le parecían peligrosas. Mi intuición fue: dice esto porque no sabe del tema. Si le explico, va a cambiar su postura. Le expliqué, pero no funcionó. La evidencia no alcanza. La educación no alcanza. Segunda decepción. Esto que me pasó con mi estudiante fue mi primera experiencia personal con la posverdad. Eso que pasa cuando, aunque la información esté, se deja de lado y se siguen las emociones o las creencias. Con esto se abrió un nuevo camino. ¿Será un problema de comunicación? Como la ciencia es una herramienta, la usé para estudiar la posverdad. Empecé a conversar con personas que desconfían de las vacunas y a encontrarme con médicos y periodistas para tratar de mejorar la comunicación sobre el tema. Y ahí entendí que nunca había aprendido a conversar con los que piensan distinto. Por ejemplo, ¿cómo dialogamos cuando el problema no es la evidencia, sino un desacuerdo ideológico? Hay experimentos que muestran que cuando la gente conversa solamente con los que piensan igual, sus opiniones se vuelven más extremas y homogéneas. Pero para tener una democracia saludable, no necesitamos que los que piensan distinto logren conversaciones amplias, honestas y profundas. Esto no es lo que está pasando. Cada discusión, cada desacuerdo, cada conversación parece una batalla entre el bien y el mal. Nuestras opiniones, en vez de ser provisorias, puentes para comunicarnos con otros, son inamovibles. Una zanja que cavamos y que separa a los que están de nuestro lado de los otros. El diálogo desaparece, el acuerdo es imposible y el mundo se fragmenta en una combinación explosiva de agresión y desconfianza. ¿Podemos hacer algo? No todas las opiniones nacen iguales. Algunas son débiles o temporarias, otras son intensas o duraderas, y otras se vuelven parte de nuestra identidad. Cuando pasa eso, cualquier duda sobre lo que pensamos se vuelve una duda acerca de quiénes somos, y eso nos resulta insoportable. Además, la necesidad de proteger nuestra integridad nos hace agruparnos con los que están en la misma situación. Esto es el tribalismo. Por eso a veces ni la evidencia ni la educación funcionan.
No pensamos algo, somos ese algo. Les hago una pregunta. ¿Les pasó alguna vez de ir a una reunión social en donde hay personas que no conocen y pensar algo como, no sé qué piensa esta gente, mejor, de tal tema no hablo? ¿Les pasó? A ver, levanten la mano los que vivieron algo así. Mírense. El daño del tribalismo no es solo que genera un clima de conflicto permanente, sino también que genera silencios. Algunos nos retiramos del debate, pero no porque no tengamos opiniones o no nos importe lo que pasa. No somos tibios. Por el clima de agresión, porque las cosas no avanzan, por miedo, por hartazgo, por la penalización social del disenso, por uno o varios de estos motivos, abandonamos la conversación en silencio. Es un silencio ruidoso. Y así, la imposibilidad de dialogar hace que el número de voces disminuya, a veces hasta que queda una sola. Se confunde silencio con asentimiento y se crea una ilusión de consenso. Como se oye una sola opinión, parece que hay una sola opinión. Y entonces, cualquier otra opinión ya no es solamente distinta, es disonante, es ajena y debe ser eliminada. En general, asociamos la idea de censura con la de un poder que prohíbe desde arriba. Pero hay otra forma, más sutil, la censura desde abajo, la que a través de herramientas de disciplinamiento social, como por ejemplo subiendo el tono de la pelea, genera que nos retiremos. Esto es una amenaza a la libre expresión y me hace pensar que también es un problema para la democracia, tanto en nuestro pequeño entorno como a gran escala. Parecería entonces que hay solo dos opciones. O mostramos nuestras ideas despreciando a los que no piensan como nosotros, o nos callamos y al hacer eso cedemos el control a los que deciden hablar. Pero esto es un falso dilema. Hay otra opción, pero necesitamos volverla evidente porque está oculta en este mar de tribalismo. Podemos tener posturas definidas, incluso muy intensas, sin subirnos a la dinámica del discurso intolerante. Es una de las cosas que aprendí al hablar con las personas que dudan de las vacunas. Para romper con el tribalismo, para buscar la mayor cantidad de voces, para salir de esta dinámica de amigos y enemigos, propongo distinguir entre qué creemos y cómo lo creemos. Y si a este cómo lo volvemos no tribal, podemos plantear nuestras opiniones sin que lo que pensamos se convierta en lo que somos. Reaparecen los matices y las conversaciones se vuelven posibles. Y a partir de ahí se pueden construir consensos que son producto de lograr acuerdos a pesar de nuestras diferencias. Pero cuando hablo de estas ideas me suelen hacer algunas críticas. Por ejemplo, que parece que con tal de evitar los conflictos, planteo dejar que los consensos decanten donde sea. No, no es eso lo que quiero decir. Si no nos expresamos porque nos sentimos alienados o expulsados, no estamos participando de la toma de decisiones. Pero todos vivimos con las consecuencias de esas decisiones. Entonces,
como no nos da todo lo mismo, necesitamos hablar. Pero si no queremos hablar en este clima hostil, porque nos agota y vemos que no lleva a nada, tratemos de superar el modo tribal, más allá de lo que pensemos. Quizás tengamos más en común con quienes piensan distinto, pero quieren conversar, que con los que comparten con nosotros alguna opinión, pero son intolerantes. También me suelen decir que no hay mucho que podamos hacer a nivel individual para salir del modo tribal, pero me parece que sí hay cosas para hacer, bien concretas, y tengo 3 sugerencias que podrían ayudar. Primero, buscar el pluralismo, promoverlo activamente. Así el disenso se vuelve visible. Y esto es importante porque solo si incluimos el disenso podemos lograr un verdadero consenso. Para que esto pueda pasar, necesitamos poder hablar sin sentir que se nos penaliza socialmente. Pero también hace falta que seamos capaces de escuchar voces que no nos gustan. El momento de defender la libertad de expresión es ahora. Cuidarla es más fácil que recuperarla. Aprender a conversar mejor, a encontrar mejores maneras de estar en desacuerdo. Conversar no es esperar nuestro turno para hablar, tratando de imponer nuestras ideas por la fuerza o la insistencia. Es escuchar para entender al otro. Sin escucha no hay conversación. Tercero, separar las ideas de las personas. Bajo el tribalismo, atacar una idea hace que la persona se sienta amenazada, porque siente que se la ataca como persona. Pero con esa actitud, ¿cómo vamos a lograr mejorar las ideas? Necesitamos discutirlas para que sobrevivan las mejores. Las personas merecen respeto. Las ideas tienen que ganárselo. Los humanos somos inventores. En algún punto, en algún lugar, inventamos la idea de sentarnos junto al fuego a conversar. Y en un punto, las conversaciones y el fuego se parecen. Los dos están siempre entre 2 peligros, el de extinguirse y el de crecer de modo descontrolado. Nos llevó tiempo, pero aprendimos a usar el fuego. Aprendimos a mantenerlo vivo para que no se apague y a manejarlo para que no nos destruya. Quizás llegó la hora de aprender a hacer lo mismo con las conversaciones. Gracias. Bueno, entonces este video nos sensibiliza bastante para continuar con, digamos, con lo que nosotros ahora entramos al diálogo intercultural. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora es explicar todo el marco legal y explicar el aspecto del análisis situacional de cada comunidad en sus aspectos estructurales, sociales, culturales y cómo construir una estrategia de diálogo a partir del conocimiento de los mecanismos de poder y de organización que tienen, y específicamente en cuanto a su comunicación con el poder. Ahora hay que ver cómo se construye el diálogo. Entonces, tenemos 3 niveles: la parte institucional, la parte legal, que es la que hemos visto, ¿no? Que son los aspectos que tienen que ver con aspectos de gobierno en sí, el cual marca el convenio 169 está claro, el aspecto de las personas, que es un poco lo que hemos ido viendo, y el aspecto de las visiones del mundo, o sea, los saberes que hay, ¿no? Entonces,
Entonces, en ese marco, ¿qué entendemos por interculturalidad? Básicamente lo entendemos como un proceso y un espacio de negociación dentro en el marco de diferentes culturas que se vive dentro de una diversidad cultural, dentro de un mundo diverso, ¿no? Donde las identidades pues están, digamos, construidas de manera diferente, ¿no? Entonces, intercultural es en realidad lo que vivimos todos, es un proceso además permanente, ¿no? De intercambio, no es un momento de nuestra vida, debemos entender la interculturalidad como un modo de vida, un modo de ver la realidad, de ver las diferencias humanas, ¿no? Entonces, de disfrutar nuestras diferencias sin consecuencias, reconocer las diferencias, no para cambiar el otro, sino para respetar, no nuestras diferencias sin querer eliminar al otro y reconociendo y comprendiendo nuestras semejanzas y diferencias, ¿no? Entonces, interculturalidad en realidad es un modo de mirar el mundo, o sea, de ver el mundo y ver y pensarlo el mundo, ¿no? Acostumbrar a que el mundo es así y será así, probablemente es mejor que sea así antes que todos seamos pues igualitos y aburridos, ¿no? El mismo patrón, ¿no? Robots. Entonces, es afirmar lo diferente, afirmar también lo común, ¿no? Entonces, el diálogo se construye sobre esa visión. Y dentro del diálogo intercultural, lo importante, en mi experiencia, es empezar a ver y a preguntar y a sentir eh, las visiones de las otras personas, ¿no? No necesariamente llegar a acuerdos, sino entender las diferencias y posturas, y escuchar es más valioso que hablar. Y entonces, un ratito. Bien, mientras se conecta nuestro especialista, recordarle que a los grupos de WhatsApp ya se han enviado los listados de asistencia, así como la conformación de los equipos. Verificar, por favor, sus nombres por cada grupo, en lo que vuelven a reingresar a nuestro especialista José Luis. Revisan cada grupo, verifican, por favor, sus teléfonos y sus correos que estén adecuados. En el chat me están escribiendo dónde. Bien, al grupo general se ha compartido a los grupos pequeños que ya están conformados para que ustedes puedan ahí verificar sus nombres completos, sus datos completos, y a los que les esté faltando algún dato, por favor, colocarlo. Ya está en el grupal general, en la cual su delegado de grupo va a poder compartirlo y así van a poder verificar ustedes. Gracias. Mil disculpas, hubo un problema con el internet. Les decía que, disculpas, les decía que, les decía que ¿me escuchan bien, por favor? Quiero que me confirmen. Sí, se te escucha bien, José Luis. Ok, muchas gracias.
Entonces, le decía que el diálogo intercultural es más una mirada, una manera de ver el mundo, una manera que tenemos de entender, y en el aspecto del proceso hay que considerar el aspecto de las emociones, de las percepciones, el aspecto de eh, el aspecto de las creencias, valores, es importante los símbolos, los significados. Entonces, cuando hablamos de diálogo intercultural, estamos viendo la importancia de entender esas diferencias, ¿no? Entender esas diferencias. Entonces, y un elemento clave en este proceso es el mediador, digamos, convertirnos o ser nosotros los mediadores y facilitadores de este proceso. O sea, las técnicas para poder mediar y poder intercambiar. Entonces, y eso significa adquirir digamos, estas miradas, ¿no? De poder entender la sensibilidad. Básicamente es aprender a comunicarse y sentir la visión de las otras personas. Hay que entender que las culturas diferentes, y sobre todo las que no tienen escritura, este, eh, son culturas que están basadas en el relato. Entonces, lo que te van a contar siempre son narrativas. Son narrativas, son historias, lo que te van a contarse es eso, y no van a explicarte los procesos de una manera objetiva como lo puede hacer pues un profesional o uno acostumbrado a los medios, digamos, urbanos. Siempre van a tratar de mezclar las narrativas con las demandas, con las pretensiones o con los intereses. Entonces, es necesario siempre tener una actitud positiva ante la diversidad y la interculturalidad. Es necesario, pues, generar eh, igualdad, respeto. Es necesario, pues, tener un acercamiento eh, con las culturas y establecer eso. Entonces, el mediador, digamos, te tienes que construir un mediador, te tienes que construir o buscar, obviamente, pero en este proceso estamos aprendiendo nosotros a generar diálogo intercultural en establecer estos canales de comprensión para establecer un diálogo positivo. Entonces, es muy importante aprender a catalizar y de construir la historia de los otros, de otra cultura, y tratar de interpretar y tratar de conocer, porque los que entran en un proceso de diálogo no están necesariamente entrenados en la comprensión, ¿no? De la mirada cultural. Entonces va a haber colisión y choques de digamos, de percepciones. Bueno, entonces es crear los vínculos entre personas diferentes y así evitar, pues, digamos, un estallamiento de conflictos, etcétera. Establecer puentes, es facilitar la comunicación, es encontrar zonas de encuentro, es encontrar universos culturales y tratar de... Entonces, ahora, ¿qué elementos nos permiten eso? ¿Qué estrategias nos ayudan a eso? Primero, clave es la empatía. La empatía simplemente es romper las debilidades, los miedos, los temores que uno tiene frente a otras personas. Simplemente todos somos seres humanos y a veces nos equivocamos. Entonces, es ser natural, es lograr que, que de alguna manera no tener los miedos y empezar a comunicarse. Y para eso también es necesario construir lo que se llama el diálogo intercultural cooperativo, el colaborativo. ¿Qué consiste? En primer lugar, no ver a la otra parte como un adversario, sino como un colaborador. La segunda parte es tender siempre a ser más flexibles, ¿no? En tercer lugar es mostrar interesado en las necesidades de los otros, de otras personas, y buscar siempre el bien común, algo en el cual todos ganen, todos busquen una salida, ¿no? Y para eso hay que usar siempre este mecanismo que indiqué en la clase anterior, que es la zona de posibles acuerdos. Este es un principio de toda negociación, sea intercultural, sea clásica, donde podamos encontrar siempre esa zona de posibles acuerdos, ¿no? Entonces, ya. Entonces, vamos a establecer siempre esto es como característica, porque aún
cuando entramos a un universo cultural diferente, hay intereses. Hay intereses individuales, hay intereses personales, hay intereses de los dirigentes, hay intereses de las comunidades. Dentro de esa maraña que a veces significa una cultura diferente, hay intereses y hay que identificarlos. Y separar de las posiciones, porque también el sistema de creencias, el sistema afectivo de la cultura son posiciones que a veces no ayudan, entonces hay que entrar siempre al tema de los intereses y, digamos, seguir este patrón, ¿no? Este es un patrón que siempre funciona. Es partir de una posición inicial, que es la posición que podrían tener las partes, ¿no? Construir el escenario, que esto significa lo que les he venido explicando, el conocimiento del entorno cultural, del entorno de la comunidad, el entorno de sus estrategias de poder, etcétera. Construir la empatía, que es la tercera fase, construir la empatía. Ahí realizar el diagnóstico, o sea, conocer profundamente para entrar las estrategias y luego plantear la propuesta de negociación. Cada una de estas partes en realidad te van a ir acercando, y entrar en el debate en sí, ¿no? De lo que ya estás postulando o estás proponiendo como opción de salida y llegar al final, que es el dominio y el acuerdo. Entonces, este es el tema y esta es la ruta que tenemos que seguir. Trazar siempre desde la posición inicial una estrategia en el marco que les he ido enseñando, ¿no? Del conocimiento del escenario, de generación de empatía, del diagnóstico. El diagnóstico no es más que definir si hay posición, digamos, una visión del tiempo, de la temporalidad, de la feminidad o masculinidad, de relación con el poder, todo lo que les he venido explicando en el modelo de Hofstede, y la propuesta, que es lo que uno va a ir planteando en función a los intereses, y el debate, porque sobre eso siempre van a haber debates en las partes, y luego llegar al acuerdo, ¿no? Entonces, este es el mecanismo, este proceso se llama de crear valor, es decir, siempre buscar un valor a las diferencias y a los intereses, y buscar las diferencias de interés, la diferencia de probabilidad. Esto hemos venido explicando, la diferencia de aversión al riesgo, las preferencias temporales, buscar siempre esos aspectos. Entonces, hay que entender que en un universo intercultural los intereses diferentes a veces no están visibles, están ocultos. A veces no necesariamente son cualitativos, sino más cualitativos, y a veces hay personales también. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, la diferencia de probabilidad hace referencia a los acontecimientos futuros. ¿Qué esperan las personas sobre eso? La diferencia de aversión al riesgo, ya hemos hablado, ¿no? Es el manejo de la incertidumbre, ¿no? ¿No? Y la asertividad. Siempre es bueno ser asertivo. Y para finalizar, quiero hablar del tema del diálogo no verbal, ya para terminar. Esto tiene que ver con la asertividad, estoy pasando rápidamente, y quiero hablar del diálogo no oral, es decir, todas las investigaciones sostienen que gran parte de nuestra comunicación tiene un universo verbal y otro no verbal. Entonces, en el universo, el cerebro no verbal, ¿no? Eh, tenemos un elemento del contacto visual, un elemento del gestos y lenguaje corporal y un elemento del espacio personal. Es decir, mucho del diálogo intercultural tiene este plano. Como no hay comunicación a veces en la misma lengua, el plano de comunicación se da en estos aspectos. Y entonces gran parte de nuestra lectura tiene que ser en aprender a escuchar y aprender a leer el diálogo no verbal, ¿no? Aprender a escuchar, aprender a conocer los silencios, las pautas abiertas, etc. En cuanto al diálogo no verbal, ¿no? Eh, que es básicamente aprender a escuchar y aprender a observar, eh, hay algunos planos que es muy importante, que es los movimientos oculares, los movimientos de los ojos. Por ejemplo, solamente unos tips por después podemos profundizar en estos aspectos. Primero, si una persona
con la que estás negociando, conversando, mira hacia arriba constantemente, mientras tú expones sus ideas, ella está visualizando tus palabras en imágenes, ¿no? Está construyendo un pensamiento visual. Entonces, ¿qué significa eso? Tienes que ser lo más visual posible en tu expresión para que él construya bien tu idea, ¿no? Construya bien tu idea. Otro elemento fundamental del diálogo no verbal, por ejemplo, si una persona mira hacia arriba pero a la derecha, está recordando algo. Entonces seguramente tu argumento está apelando a algún recuerdo, algún elemento. Todas estas cosas son importantes al establecer el diálogo. Otro elemento es que si una persona mira arriba hacia la izquierda, está construyendo una representación mental de lo que tú hablas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas técnicas? Que uno puede ir modulando tu expresión de acuerdo a lo que tú quieres expresar, de acuerdo a la mirada que ellos te están dando, ¿no? Entonces, eh, el habla lenta es muy importante y guardar silencio porque permite a la gente visualizar, ¿ya? Muy importante porque permite visualizar. Es necesario siempre usar una expresión abierta, sonriente, amigable y no fruncida, no cerrada, porque eso no denota confianza, ¿no? Entonces, cuando los ojos del interlocutor se mueven hacia la derecha, en dirección al oído o izquierdo, es una persona auditiva, es una persona que escucha más que visualiza, ¿no? Entonces, tú sabes que hay diferentes maneras de conceptualizar la comunicación. Otro movimiento importante es que se fija en el tono de voz, y si una persona tiene una expresión fruncida o tenso, es que no está comprendiendo lo que tú estás diciendo, no te está entendiendo. Entonces hay que ser mucho más didáctico en tu expresión, ¿no? Otro elemento fundamental es cuando uno está mirando hacia la derecha de él o a la izquierda, él está escuchando otros sonidos conocidos que ya he oído antes, de repente las mismas palabras, los mismos conceptos, ya se está acordando, ¿no? Si mira a la izquierda mentalmente, construye frases, hay nuevas asociaciones con los sonidos. Es decir, estos movimientos oculares que estoy ahí poniendo y van a estar el PPT para que ustedes puedan entrar en detalle, nos permite conocer mejor el proceso y sobre todo es generar una buena comunicación. Generar una buena comunicación porque uno no solo habla con las palabras, sino también con el cuerpo, con la mirada, con las expresiones, ¿no? Entonces, eh, y es muy importante tener ese aspecto. Entonces, eh, esto es un poco algunas técnicas para el diálogo intercultural, mirarlo como una concepción, una mirada, digamos, del diálogo, un énfasis en cuanto a que los detalles, porque el diálogo intercultural tiene esa particularidad, ¿no? Y sobre todo, ir, ir construyendo siempre respuestas y construyendo siempre propuestas para lograr un éxito. Quiero finalizar con con una técnica, digamos que a veces nosotros, en un video, nosotros a veces partimos del presupuesto de que todos pensamos igual, ¿no? Y a veces ese es nuestro error y simplemente lo que uno hay que hacer ante este caso es investigar y, y seguramente conocemos mucho mejor y establecemos una mejor estrategia. Voy a poner este video que es muy corto para finalizar, que nos va a ayudar a ver cómo a veces no es que todos pensamos igual, sino que sobre el mismo hecho tenemos visiones diferentes. ¿Puedo contarte un caso? Claro. Imagínate que dos personas se dirigen a ti porque tienen un problema. Y es que un cliente les ha regalado una naranja. Una naranja. Una naranja deliciosa, de las que ya no quedan. Y los dos quieren esa naranja. Entonces, ¿cómo harías para resolver este conflicto sin que ninguno de los dos salga perjudicado? Y solo hay una naranja, ¿no? Solo una. Pues la partiría por la mitad y le daría la mitad a cada uno. Pero ahí los dos salen perjudicados. Porque los dos quieren una naranja, no media. Ya, pues entonces lo que yo digo. Un sorteo. Claro, pero el que gana se lleva una naranja y el que pierde no se lleva nada. Podría darle a uno la naranja y prometerle al otro que la próxima será para él. Pero la promesa de una naranja no es lo mismo que una naranja. Igual que no es lo mismo
casarse que prometer que te vas a casar. Claro. No es lo mismo, ¿no? No sé, es imposible. ¿Y si yo te digo que hay una solución sin que ninguno de los dos salga perjudicado? ¿Alguna otra idea? Pues a uno le doy la naranja y al otro algo para compensarle. ¿Cómo qué? Yo qué sé, un Rolex, un caballo, lo que sea, tío. No, está bien, Ajá. pero pensemos un poquito. El de la naranja se va a sentir perjudicado porque el otro tiene un Rolex. Y el de Rolex también, porque el otro tiene una naranja tan buena que a él lo han tenido que comprar con un Rolex. Vale, a ver. José, ¿tú qué harías? Preguntarles para qué quieren la naranja. Bien, ¿y qué conseguirías con eso? Averiguar que uno quiere la piel para hacer tarta y el otro quiere la pulpa para hacer zumo. Venga, José. José, no me jodas. No me jodas que tú sabes que los dos quieren la naranja para hacer zumo. ¿Por qué? Pues porque así es la vida, tío. Porque todos queremos lo mismo. La única diferencia es que unos lo consiguen y otros no. Tienes razón, Carlos. Claro que tengo razón, joder. Tienes razón. En esta vida todos queremos lo mismo. Exactamente lo mismo. Tú quieres lo mismo que ella, tú quieres lo mismo que él, y tú quieres exactamente lo mismo que yo. ¿Puedo contarte un... Bueno, este video pues nos muestra que no todos quieren lo mismo y averiguar, y porque en este caso este es el famoso juego de la naranja. Unos quieren para hacer el jugo y el otro para hacer la torta, ¿no? Porque con la cáscara se puede hacer una torta de naranja. Entonces, si nosotros entendíamos para qué querían, probablemente no entraría en conflicto y simplemente cada uno se lleva, uno la cáscara, otro la pulpa para el jugo y todos felices. Pero estamos pensando que los dos querían la naranja para el jugo, lo cual no necesariamente faltó preguntar. Bueno, y eso es, digamos, siempre trabajar las diferencias. Y unas culturales son mucho más, digamos, requieren más fineza en la investigación. Bueno, eso es todo por hoy, por esta clase. Más bien quería abrir un poco ah, el debate para que puedan hacer sus preguntas del trabajo, etcétera, y poder mañana culminar con la última clase de crisis, ¿no? Sí, María, ¿nos escucha? Ha bajado la mano ya. Ah, ya. A ver, participación, ¿alguna duda con respecto a los temas y a los trabajos? Algo de repente que tengan ustedes para poderles resolver. Así es, aprovechemos ya que estamos en el momento 2, en el que nuestro experto puede absolver sus dudas con respecto a su proyecto que ya van a presentar este domingo 20. Pueden abrir sus micros, ahí ya tenemos a Gladys. Sí, Gladys, abre tu micro. Tu audio, Gladys. Pueden escribir en el chat también para poder hacerle las preguntas al doctor José Luis. Y Alejandra dice, el trabajo grupal tiene que ser muy extenso. Escogimos que a María es un poco complicado captar los intereses de los actores. ¿Alguna recomendación? Bueno, que a María es un caso complicado, ¿no? Tal es así que hasta ahora el Estado no ha encontrado una solución. Yo creo que la idea es que ustedes entiendan la estructura del proceso, es decir, el problema de los actores, bueno, no entrar a detalle, ¿no? De todos, por ejemplo, los más importantes, y qué estrategias de prevención se debieron hacer, porque eso es bien claro, porque pudo hacer su trabajo de prevención, qué estrategia de gestión, o si las estrategias de gestión que están aplicando ahora no es la correcta. Yo tengo mis dudas de sus estrategias, la que aplica la empresa y la que está aplicando el Estado en distintos momentos.
y una propuesta de solución que ustedes harían, ¿no? No voy a calificar si esa propuesta es la correcta o no, sino cómo construyen el caso, la técnica, eso es lo que manejan la técnica de establecer el diagnóstico y la estrategia, ¿no? Entonces, ese es básicamente no vamos a calificar si la estrategia pues es la correcta, porque eso requiere a veces mucho más información, ¿no? O sea, Tía María, hay varias visiones, varias miradas, aportes, ¿no? Lecturas, y parece que ninguna ha tenido éxito por los resultados, si nosotros vemos a raíz de los... por ejemplo, para mí personalmente fue un error hacer el anuncio que van a iniciar hasta no haber. O sea, en este caso se inicia y luego se anuncia. En este caso se anunció y la gente ha reaccionado y realmente hay problemas. Entonces, a veces esas declaraciones no son muy... Y habían tenido un trabajo avanzado, eso es verdad, habían entrado en un trabajo avanzado. Tuvo varios momentos, al momento del inicio, que pudieron haber, cuando la tensión estaba muy baja, se pudo hacer un trabajo muy fuerte de campo, los dirigentes no habían entrado al proceso de valoración, es decir, de que tengan dinero por su dirigencia, etcétera. Hay varios factores. Los estudios no estuvieron buen comunicados, varios factores que incluso digamos, las malas experiencias de esta empresa, probablemente si esta empresa vende su opcional a otra y entra otra empresa canadiense, etcétera, probablemente mucho tiene que ver también la legitimidad. Hay varios factores, pero lo que queremos es la técnica, ¿no? Para hablar en términos futbolísticos, no queremos que sea el Dream Team, sino que sepa jugar el partido, que sepa patear la pelota, que sepa hacer las jugadas, ¿no? Ya, entonces eso es básicamente conozca la más o menos. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué dice? El trabajo, repito, Si el esquema que trabajo debemos no, seguir. Bueno, el así es. esquema, ya el esquema, ya les di el esquema, está en el propio diseño del curso. Diagnóstico, prevención y si hay aspecto intercultural o crisis. La idea es hacer un buen diagnóstico y proponer estrategias de prevención, estrategias de gestión y estrategias de manejo de crisis, si es que viene al caso. Pero en todo momento señalado es bueno tener un buen diagnóstico y de ahí la estrategia. Claro, a ver, digamos, la estructura está en la estructura del curso mismo, pero la forma como ustedes van a distribuir la información, forma como van a organizar ustedes su caso, eso un poco yo pienso, lo dejo a criterio de ustedes. La idea es cómo plantean el caso, cómo plantean el diagnóstico y la estrategia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de dar un formato? Porque yo les podría dar. El problema de un formato que a veces cuando tú vas a ver un caso vas a querer hacer el mismo formato para otro y no funciona así porque cada caso te pide una interpretación, te pide un formato, te pide una lectura. Entonces, y sobre esa estructura tienes que trabajar, ¿no? Pues tienes que aprender a leer bien el caso, ¿no? Bueno, parece que no hay más preguntas. No sé si hay No, alguna ya más. no tenemos preguntas en el chat. Ya. Recordarles ya que está nuestro experto presente, aprovechar en realizar sus últimas preguntas y consultas. Tenemos una pregunta, dice, lo más importante es aprender la noción de aprender a solucionar el conflicto para que luego podamos realizar distintos tipos de solución de conflicto, nos dice William. Sí, exacto, exacto, es importante eso. Muy bien, Jeff. Toda los archivos están siendo compartidos. Hay más información en algunos archivos que lo que yo explico. Si les doy más información a veces porque no puedo explicar todo, tienen más información en algunos casos. Eh,
Y entre la lectura de los archivos, las grabaciones y algunas lecturas que se les ha recomendado, y lo que yo les aconsejo es que lean bien el caso, es decir, leer significa eh, recoger información, no perderse en los datos, pero digamos, estructurar cuál es el problema, eh, qué aspectos del diagnóstico tienen que ayudarnos a entender bien el problema y luego la solución, la estrategia. En algunos casos sí, César. Yo he estado en comunidades en Aguajún, eh, One he estado en comunidades chapras, he estado en comunidades de distintos tipos asiáticas, bueno, de las cientos que hay, y en algunos casos uno no puede aprender todos los idiomas, pero sí tiene que irse con traductor. Ojo, pero el traductor, lo que yo aconsejo que sea alguien que te pueda hacer alguien de tu confianza o de una confianza, una buena traducción, porque muchas veces pasa que el traductor pone su propia lectura, escucha a la gente o escucha y te dice lo que él piensa. Ten cuidado con eso, porque en el proceso de negociación muchas veces ha pasado que el traductor escucha y traduce, pero más habla lo que él piensa a veces, porque a veces son profesores, no son expertos en conflictos, pero entonces hay que tener cuidado siempre. Por eso es importante hacer las lecturas no verbales, ¿no? Que te van a ayudar a leer si las cosas están, o sea, sobre todo la confianza que vas generando con la gente. Entonces ahí siempre vas a encontrar alguna otra persona que habla varios, digamos, bilingüe y te va a ayudar mucho a entender, ¿no? Ese es algo que tienes que desarrollar esa estrategia en campo, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que terminamos, no sé si hay alguna ¿Ya no pregunta más. tenemos Edgar, creo más que- preguntas? Bien, entonces si ya no hay más preguntas, agradecemos pues este espacio brindado por nuestro especialista José Luis Álvarez, quien muy amablemente ha desarrollado la sesión número 4, y recordarles que el día de mañana, sábado 19, estamos a las 9 de la mañana con la sesión 5, manejo de los riesgos sociales. Si ya no hay más preguntas, despedimos entonces a Ya, nuestro ponente José Luis Álvarez. Muchas gracias, José Luis. gracias, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes por participar. Recordarles que el día de mañana tienen la sesión número 5 a las 9 de la mañana y a sus grupos se les ha enviado la relación de la asistencia y la relación de sus grupos ya conformados. Verificar por favor con su compañero de grupo, quien es el encargado de verificar, y nos enviarán de nuevo la data para poder compararlos. ¿Hay alguna otra pregunta, consulta? Si no, para cerrar ya nuestra plataforma, damos entonces las gracias a ustedes por su participación. Buenas tardes con todos. Hasta mañana.